El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Señor Jesús. Estando ya Jesús en Jerusalén, se le acercó un escriba y le preguntó: ¿Cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús respondió: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Por eso amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con todo tu espíritu y todas tus fuerzas. Y hay un segundo mandamiento que es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por encima de estos no hay ningún otro mandamiento. El escriba le dijo: muy bien, maestro, tienes razón en decir que el Señor es único y no hay otro Dios fuera de él, y que amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo hablar tan sensatamente al hombre, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Amén. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos y hermanas, en el Evangelio de hoy también toca el tema del amor. Y de manera especial, pues lo hace a través de un grupo, un hombre, un fariseo, un escriba, que estaba allí, y Jesús ya se encontraba en Jerusalén. Y recuerden que los escribas y los fariseos continuaban con un afán de desprestigiar, de hacer deshonra, ¿sí?, al nombre de Jesús, y se le acerca a uno de ellos y lo llama maestro. Y le dice: maestro, ¿cuál es el más importante de todos los mandamientos? Y Jesús, pues sin temor alguno y sin reproche alguno, le dice: escucha, Israel. Es decir, el Señor le dijo en su idioma: Shema, sí, Israel, escucha, sí, escucha, Israel. Tu Dios, el Señor, tu Dios, es el único Señor por encima de todos. No hay que amarlo con todo el corazón, con toda el alma y con todo el espíritu y con todas tus fuerzas. Y el Señor añade, ¿sí?, y le dice: recuerda, hay otro mandamiento similar a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y días pasados, pues nosotros estuvimos viendo, observando, leyendo en el Evangelio que el Señor resume todos los mandamientos, lo resume en el mandamiento nuevo, en el mandamiento del amor, ¿sí? Y lo hace, ¿por qué, queridos hermanos? Porque cuando nosotros realmente amamos a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos, pues nosotros estamos cumpliendo en plenitud esa voluntad de nuestro Padre Dios. Porque cuando nosotros realmente pues amamos a alguien, no lo dañamos. Cuando nosotros amamos a alguien, no hablamos de él mal. Cuando nosotros realmente amamos a alguien, nosotros estamos siempre prestos pues al servicio de los demás. Cuando nosotros realmente pues amamos a alguien, no lo vamos a dañar, ¿sí? Pues con comentarios, ni mucho menos haciéndole daño, ¿sí? Entonces es lo que realmente el mundo no ha terminado de comprender, ¿sí? Que el Señor nos dice que para que realmente nosotros podamos participar del reino de los cielos, tenemos que reconocerlo a Él como Dios y Señor, y como nuestro único Dios, ¿sí? Pero al mismo tiempo nosotros debemos amar a nuestros hermanos.
Por eso, queridos hermanos, hoy en el mundo en el que nosotros estamos inmersos, hay filosofías, hay planes de gobiernos que nos invitan a hacer otra cosa, contradiciendo ese mensaje de salvación de Dios. ¿Sí? Pues aquí en todo momento, y ya llevamos algunos cuantos años acá en Bogotá con el lema que tenemos que tolerarnos, ¿sí? Y nos dicen a todos lados. Estuvo un tiempo en muchas vallas, en muchas estaciones pues de Transmilenio y muchas paradas pues de los buses, la tolerancia, ¿sí? Y esas son filosofías que no van acorde, ¿sí?, a la voluntad de Dios. La tolerancia nos lleva a ser indiferentes, ¿sí? La tolerancia es indiferencia, ¿sí? El amor no. El amor corrige, el amor exhorta, el amor anima, el amor lo da todo, ¿sí? El amor es Dios, ¿sí? Y bueno, y nos dicen, pues tenemos que ser tolerantes, ¿sí? Y esa tolerancia pues ha llevado a la sociedad a ser indiferente, ¿sí? A que si vio un joven que está metiendo droga, es que él tiene la libertad de hacer lo que quiera, y la sociedad nos dice que tenemos que aceptarlo, que tenemos que respetarlo, que tenemos que tolerarlo, es decir, o sea, que tenemos que ser indiferentes ante eso, ¿sí? Tenemos que ser indiferentes ante eso porque cada quien, entre comillas, tiene libertad. Yo diría falsa libertad, ¿sí? Porque la verdadera libertad nos hace a nosotros verdaderamente libres, nos hace verdaderamente libres y no nos mantiene allí aferrados, anclados a un vicio, a nada de eso, ¿sí? Entonces el Señor le dice claramente a este fariseo, escucha, Israel, debes amar a Dios por encima de todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando el Señor ve que escriba responde de manera especial, tan afirmativo, y cuando le dice, maestros, tienes razón en decir que el Señor es el único Dios y que no hay otro fuera de Él, y que amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas nuestras fuerzas vale más que cualquier sacrificio, que cualquier holocausto, ¿sí? Y el Señor entonces, viendo la sensatez de este hombre, le dice, no estás lejos del reino de Dios, no estás lejos, ¿sí? Entonces, queridos hermanos, la invitación que hoy el Señor Jesús a nosotros nos hace es poder reconocerle a Él como nuestro único Rey y Señor, ¿sí? Pero no solamente reconocerle, sino que también nosotros podamos hacer ese reconocimiento presente en cada uno de nuestros hermanos, ¿sí? Ciertamente somos diferentes, ciertamente somos diversos, ¿sí? Cada uno tiene su forma de pensar, cada uno tiene su forma de actuar. Y en la medida en la que somos cada uno de nosotros diferentes, el Señor nos invita a amar, ¿sí? A amar, ¿sí? Y amar no es quedarnos callados ante la indiferencia, no es quedarnos callados ante las malas acciones de nuestros hermanos. No, porque el que verdaderamente ama, corrige y lo hace por amor y exhorta y le dice al hermano, o le dice a la hermana, o le dice al vecino, o le dice al hijo, qué pena, hijo, pero estas pataletas no están bien, ¿sí? Yo las puedo pasar porque soy tu mamá o porque soy tu papá, pero la sociedad no te va a permitir ser pataletoso, ¿sí? Entonces, son situaciones en las que realmente hay una gran diferencia, ¿sí? En lo que realmente es el amar de ese Dios, ¿sí? Y lo que es amar del mundo. Recuerden que el mundo materializa, expresa materialmente el amor, ¿sí? Y eso, pues, hace parte también de la vida, ¿sí? La gente materialmente expresa el cariño, expresa el amor. Pero realmente el amor que el Señor nos invita a todos y cada uno de nosotros vivir es mucho más que las cosas materiales, ¿sí? Es mucho más que palabras. Son acciones concretas en nuestra vida y que debemos nosotros, pues, de manera especial, esforzarnos en dar esas respuestas acertadas
en dar esas respuestas siempre justas, pues para mostrar al mundo que realmente Dios existe. Bueno, pidamos entonces de manera especial a nuestro Padre Dios, a nuestra Madre la Virgen María y a su esposo San José, que nos ayude a todos y cada uno de nosotros para poder amarlo a Él sobre todas las cosas. Y podamos nosotros esforzarnos en amar también a nuestros hermanos como a nosotros mismos. Que así sea.